Ya vimos cuál fue el contexto en el que se desarrolló la revolución secesionista en Hispanoamérica, cuáles eran los intereses que se entretejían en el proceso. Asimismo, ya vimos también cómo estaba compuesta la tropa revolucionaria de Simón Bolívar, al menos a partir de 1816. Ahora veremos cómo se desarrolló la campaña militar y política que daría con los hechos del tan celebrado 7 de agosto de 1819. Una historia atravesada por traiciones, masacres fratricidas, peligrosos piratas, hambrunas fabricadas, un violento proceso de reconquista, fricciones por el poder, legiones de mercenarios y finalmente la avanzada militar a través de los Andes hacia Bogotá. La historia es mucho más interesante que el relato semidivino que se enseña en el sistema escolar para esconder las flaquezas del proceso y divinizar a su máxima cabeza, el libertador Simón Bolívar. Así que vamos por partes. Desde 1809 venía dándose el fenómeno juntista, en el que a través de toda Hispanoamérica los diferentes cabildos iban formando juntas provisionales de autogobierno, algunas reconociendo el gobierno de la península y otras proclamando su autonomía. En el caso de Caracas, el 19 de abril de 1810 se constituía la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII. Con esto se dio paso a la Confederación Americana de Venezuela. Al igual que la Nueva Granada, se trató, en principio, de un proyecto inspirado por ideas liberales y, por tanto, monárquicas, que reconocía los derechos del rey, pero que propendía a una limitación de sus funciones mediante una constitución escrita, que, a la postre, promulgarían en 1811. El nuevo gobierno, tal y como ocurrió también en la Nueva Granada, estaba compuesto por una clase oligarca que había acumulado el poder durante los años de la Capitanía General, los mantuanos, élite a la que pertenecía un joven Simón Bolívar. Si bien Bolívar inicialmente no manifestó especial entusiasmo hacia el movimiento juntista, probablemente porque no compartía sus ideales liberales ni federalistas, al haber sido ilustrado enteramente bajo un modelo ilustrado con el Emilio de Rousseau como brújula, sus intereses familiares sí que estaban comprometidos con la causa. Así que fue embarcado a Londres junto con Andrés Bello y Luis López Méndez para buscar un reconocimiento internacional del nuevo gobierno, comenzando por Inglaterra. El propósito de Bello era captar a Francisco de Miranda, a quien, para su desgracia, lograron convencer, embarcándose con él de vuelta hacia Venezuela. Solo López Méndez se quedó como agente en Londres. Ya de vuelta en América, se encontraron con las mismas tensiones que se presentaban a lo largo de todo el imperio entre los intereses contrapuestos de serviles realistas, jacobinos centralistas y liberales federalistas. Entonces Miranda fue nombrado general del ejército, justo antes de que las tensiones políticas estallaran en una guerra civil, dinámica que luego se replicaría en la Nueva Granada con una dinámica muy similar. Miranda le encargó a Bolívar, con el grado de coronel, la jefatura militar de Puerto Cabello. El castillo de San Felipe, en Puerto Cabello, tenía entonces el uso de prisión, por lo que los diferentes presos políticos, muchos militares en contienda, eran llevados allí a purgar su pena. A su vez que a Puerto Cabello llegaban las provisiones de armas y de pólvora para el bando republicano, ya a cabeza de Miranda a título de dictador, recibía.
Bolívar torpemente ordenó el traslado de los presos que resultaban más peligrosos debido a la posición estratégica de Puerto Cabello. En medio del traslado, los presos se amotinaron y bajo la dirección de Francisco Fernández Binoni se fugaron, haciéndose con las armas y las municiones patriotas, con lo que prácticamente se sentenció la caída de Puerto Cabello y con ello el primer gran fracaso de Simón Bolívar. Miranda, por su parte, quien ya veía que las guerras intestinas malograrían cualquier proyecto revolucionario, esperaba volver a la vida tranquila que llevaba en Europa. Después de todo, llevaba toda su vida desarraigado del territorio venezolano y se había acostumbrado a una vida intelectual, como cortesano habitual de Catalina la Grande, Federico II de Prusia o Napoleón. Compañero de logia y amigo personal de Goethe, se codeaba con Haydn, sostenía conversaciones intelectuales con Edward Gibbon y Thomas Paine, y esa vida suntuosa era mucho más atractiva que una guerra sin futuro que acababa de ser totalmente malograda por la impericia de Simón Bolívar. Así que Miranda se reunió con el general realista Domingo de Monteverde para capitular una rendición de la Confederación que, en cualquier caso, ya no podía sostenerse. Pactaron una suspensión de hostilidades y una amnistía para Miranda. Así que Miranda, que había llegado al continente junto con una corte de ingleses, estaba ya preparando su regreso a Londres junto con ellos. El marqués Fernández León había tomado una importante suma de riquezas de la Federación y se la había entregado a Miranda para que sufragara su escape. Precisamente, la goleta Zafiro, en la que había llegado 2 años antes Simón Bolívar a Venezuela junto con su equipaje, era la misma que ahora era cargada con el botín venezolano con el que Miranda planeaba retornar hacia la Gran Bretaña. El plan era pasar la última noche en la goleta para zarpar en cuanto alumbrara el amanecer. Sin embargo, Bolívar lo convenció de que pasara una última noche en tierra firme, en la casa de la aduana. Miranda, inocente de la conspiración en su contra que Bolívar urdía, aceptó quedarse a dormir. En horas de la madrugada fue sorprendido por varios venezolanos, Bolívar incluido, así que lo apresaron y lo entregaron finalmente a Monteverde. Monteverde no esperaba que Miranda huyese, y mucho menos que huyese con el tesoro venezolano, por lo que encontró el incumplimiento de Miranda como una felonía. Así, ya no tenía que cumplir con las capitulaciones, y tampoco con el indulto. Imprisionó a Miranda, a la vez que premió a Bolívar por tamaña lealtad al rey. Entregar al líder de la revolución. Entonces le dio un pasaporte para que dejara el territorio venezolano, y luego inició una campaña de represión contra los criollos. Bolívar siempre negó que lo que estuviese haciendo fuese cooperar con el rey. Según él, más bien era un castigo a un traidor. Discurso hasta ahora sostenido por el oficialismo bolivariano. Lo más probable es que no fuera ni lo uno ni lo otro, sino que, ante la inevitable catástrofe, Bolívar salvaba su propio pellejo y compraba su propia vida con la de Miranda. Así que la corbeta Zafiro ya no llevó a Miranda y su tesoro, sino que transportó en cambio el equipaje de un Simón Bolívar evadido hacia Curazao. En Curazao, Bolívar no tenía con qué sostenerse. Básicamente fue una estancia en la que por primera vez en su vida pasó hambre. Monteverde lo había dejado salir, sí, pero todos sus bienes fueron confiscados. Entonces, como pudo, se embarcó a Cartagena. Desde allí iniciaría la campaña admirable, una contraofensiva a Venezuela con un ejército de neogranadinos, con los que se tomó Tenerife, Mompox, Ocaña, y llegó a Cúcuta presto para pasar hacia Venezuela. Bolívar, con su tropa fortalecida, pasó por Mérida y Trujillo acumulando victorias. Trujillo, precisamente, fue el lugar donde dictó su decreto de guerra a muerte. La guerra a muerte era algo que no se usaba en Europa y a lo que no estaban acostumbradas las tropas enemigas. Sin embargo, el conflicto escaló en atrocidades por parte de ambos bandos con la introducción de este novedoso y sanguinario concepto. No se puede responsabilizar a Bolívar
de haber sido él quien se inventó esta medida genocida, pues en la larga historia de los conflictos militares, políticas de esa naturaleza se han implementado en diferentes ocasiones, y en este caso fue una idea importada de Haití, donde se había dado previa degollina a todos los franceses, y de dicha experiencia, comandada por Jacques Dessalines, primer emperador de Haití, asesinado por Henri Christophe y Alexandre Pétion, Bolívar tomó ejemplo. Esta sed de sangre se esparció prontamente entre los hombres bolivarianos, y así Pedro Briceño Martínez, más adelante sobrino político del propio Bolívar, escribiría que el cometido de la revolución era destruir en Venezuela la raza maldita de los españoles europeos, en que van incluidos los isleños canarios, ni uno solo debe quedar vivo. Monteverde, al ver que Bolívar iba avanzando, se refugió en Puerto Cabello, intercambiando las posiciones con las que se habían enfrentado un año atrás. Bolívar siguió hasta Caracas, donde se proclamó el Libertador, con un recibimiento en el que se le ofrecía un buen vino, banquete y las mejores doncellas de la ciudad, buscando los caraqueños congraciarse con el nuevo gobierno. Especialmente habida cuenta de la violencia que se había impreso desde el decreto. Bolívar así estableció un gobierno independiente en Caracas, en paralelo al de Mariño, establecido en Cumaná. Entretanto, en Europa, Napoleón había sido derrotado en Vitoria. El regreso de Fernando VII era inminente. Los agentes napoleónicos se apuraron a apoyar a los revolucionarios para desestabilizar al imperio. En buena parte, su principal interés era que los nuevos estados se situaran políticamente alineados con Francia y no con Inglaterra. Ante la evidente debilidad del ejército español, la fuerza realista pasó a ser defendida de manera decisiva por las fuerzas de José Tomás Boves, un asturiano que había pertenecido a la Armada Mercante Española, pero tras convertirse en contrabandista, había sido exiliado a tierras venezolanas desde donde se encontraba arraigado desde comienzos de siglo. Había contraído matrimonio y se había hecho comerciante en los llanos. Allí adoptó un liderazgo natural. Los llanos no tenían una inclinación política propia determinada. En general, había tanto realistas como independentistas y apáticos de todos los orígenes. En tiempos de guerra, en los llanos se inició con un bandolerismo apolítico. Boves, que ya comandaba una tropa de bandoleros, se hizo realista cuando en un saqueo revolucionario los independentistas mataron a su esposa y a su familia. Dentro de las guerrillas llaneras también había un paralelo de Boves dentro del bando patriota, Vicente Campo Elías, un español avergonzado de sus orígenes que encabezaba las guerrillas revolucionarias de los llanos, prometiendo acabar hasta con el último español en la tierra, aunque eso significaría suicidarse en últimas. De cualquier manera, ya había asesinado a sus padres. Boves y Campo Elías batallaban con absoluta ferocidad, sin respetar la vida de ninguno de sus enemigos. Todos los derrotados eran pasados al degüello. En la puerta se enfrentaron Boves y Campo Elías, con triunfo del primero, que siguió avanzando hacia Valencia. La tropa de Bolívar, temida por la guerra a muerte que aplicaba de manera inmisericordia a civiles en números de cientos y de miles, pasó a ser temerosa a caer ante las despiadadas fuerzas de Boves, por lo que empezaron a abandonar posiciones. Cuando Boves se hizo con Valencia, Bolívar, que ya había herido gravemente a Monteverde y lo había hecho huir hacia Puerto Rico, donde curarse sus heridas, no pudo reforzar su posición, así que salió huyendo hacia el oriente, temeroso de que en Caracas podía ser repelido por una insurrección de esclavos. En la famosa hacienda de San Mateo, Campo Elías reunió tropas con las de Bolívar, aunque ambos fueron derrotados por Boves. Campo Elías murió en batalla, mientras que Bolívar nuevamente tuvo que preparar su huida. La guerra a muerte de Bolívar se había aplicado con todo rigor. En Caracas se asesinaron a 900 presos totalmente indefensos. En La Guaira, al menos a 300 españoles sacados de ancianatos y de hospitales. Muchos
ultimados con sables y aplastamiento de sus cabezas con piedras. Las municiones eran escasas. Asimismo, se había impuesto por un decreto revolucionario que la Iglesia tenía que apoyar dinerariamente a las tropas rebeldes. Así que, antes de emigrar, Bolívar pasó a cobrar la contribución a la Iglesia. Amenazando con la tropa que le quedaba, logró ejecutar el decreto y se hizo con un importante tesoro de plata, joyas y platería sagrada que logró sacar consigo, esperando no pasar las condiciones amargas que había sufrido en Curazao en 1812. Bolívar ordenó que el tesoro se llevara al puerto de Barcelona, y allí se adelantó a esperarlo. Sin embargo, el tesoro se quedó en Cumaná, en custodia de Giuseppe Bianchi, un pirata italiano que había llegado a la zona a piratear y a quien Santiago Mariño había convertido en militar para encomendarle que no permitiera que los barcos españoles se acercaran a la costa. Bianchi, gustoso, se había quedado saqueando cualquier barco que se acercara, así como los equipajes de los que pretendían huir de la guerra. Así que también se quedó con el tesoro de Bolívar, cuando tras exigirle un pago por sus servicios a Mariño, este no había tenido con qué recompensarle. Entonces, Bolívar fue a Cumaná a ver qué había pasado con su tesoro. Allí fue requerido desde el barco de Bianchi junto con Mariño, y ambos, con muchas reservas, se subieron al barco pirata. Bianchi atracó en Margarita, donde ni Bolívar ni Mariño podían bajarse. Margarita era territorio de otros líderes revolucionarios, Piar y Arismendi, para quienes ambos eran traidores y a quienes pretendían abrirles un juicio militar. En el barco, Bianchi se afanó el equipaje de la familia Rivas y se tomaron unas cuantas botellas juntos, emborrachándose en el cáliz de la iglesia proveniente del tesoro bolivariano. Al otro día, probablemente resacosos, Bianchi les expuso sus condiciones. Si Bolívar y Mariño, como gobernantes de los Estados Unidos de Venezuela, le adjudicaban la titularidad de los barcos que había venido robando, para no tener problemas de papeles con las autoridades en las Antillas inglesas, él accedía a repartir el tesoro en 3 partes, una para Bolívar, una para Mariño y otra para él mismo. Bianchi se quedó con 3 barcos. Con eso triplicaba su flota. A su vez, que le dejaba 2 barcos a Bolívar y 2 a Mariño, algunos prácticamente desmantelados y sin condiciones de navegar. Bolívar y Mariño creían que la habían sacado barata y continuaron en su trayecto hacia Carúpano. Allí había otro revolucionario más a cargo, José Félix Rivas, el primo de Bolívar con el que habían iniciado la campaña admirable en 1812. Como se dijo, entre los bienes que había saqueado Bianchi, uno de los más cuantiosos era precisamente el de la familia Rivas. Así que José Félix les exigió que como compensación le tenían que dejar la parte del tesoro que recién habían negociado. Mucho tiempo para negociar no es que tuvieran. Bianchi, ya con los títulos de los barcos, se dirigía a Carúpano para arrebatarles el tesoro que les había cedido. Al mismo tiempo, desde Margarita viajaba a Piar, no muy contento por haberse quedado por fuera del reparto. Así que, ante la acusación de Rivas de que ambos eran unos traidores, tuvieron que dejarle el botín para salir a Cartagena sin un centavo. Cuando Piar llegó a Carúpano, Rivas partió el tesoro en 2, aunque ciertamente a Rivas su parte no le iba a durar mucho. Cuando retornó a tierra firme, cayó ante las tropas de Boves, que devolvieron ese tercio del tesoro a la iglesia, a la vez que mataron y decapitaron a Rivas, para luego pasear su cabeza en una jaula adornada con el gorro frigio que él se ponía para demostrar su compromiso con el jacobinismo. Ya Bolívar en Cartagena salió para Tunja, donde se reunió con Rafael Urdaneta. Allí fue comisionado por Camilo Torres para emprender una expedición hacia Bogotá para hacerla rendirse. Primero, con propuestas pacíficas, que de fallar debían dar paso a la toma de la ciudad a sangre y fuego. Santa Fe de Bogotá estaba harta de la inestabilidad de gobierno. Eran tiempos de la patria boba. Y por esto había vuelto a tomar una identidad política realista y por tanto enemiga de la revolución. De hecho, Antonio Nariño, ya cansado de las guerras intestinas,
había dado muestras de una actitud conciliadora con el rey, en representación de su propio hijo, Gregorio. Así que no estaba en planes de Santa Fe pasar a manos del secesionismo federalista de Torres, por lo que desdeñaron las propuestas amistosas desde Tunja, de las cuales Bolívar era su emisario. Así que Bolívar los amenazó con un discurso propio de su guerra a muerte. Mi objeto es ahorrar la sangre humana y para eso deseo que ustedes entren en negociaciones que pongan a cubierto a esos habitantes de los horrores de un sitio y de un asalto que dentro de poco tendré que dar. Entonces morirán millones de víctimas inocentes y no quedará vivo un solo godo o regentista. Se le cortó el agua a la ciudad y la sitiaron militarmente, hasta que finalmente Bernardo Álvarez se rindió con la condición de que se respetara a los habitantes. A la entrada de Bolívar a Santa Fe de Bogotá el 9 de diciembre, faltando a su palabra, le permitió a su tropa saquear a la ciudad por días, de manera impune. Al saqueo ni siquiera sobrevivió el observatorio astronómico, ya maltrecho a cañonazos por la artillería bolivariana que quería evitar una posición ventajosa por parte de los locales. Tampoco se respetaron los documentos ni los instrumentos de la expedición botánica que allí se guardaban. Incluso, la casa del propio Camilo Torres, quien había comisionado a Bolívar, fue pillada sin reparos. Tras entrar, un par de realistas fueron fusilados o muertos a sablazos, incluso al frente de sus familias. Se obligó a los comerciantes a dar contribuciones en especie al ejército y a los ricos a darlas en dinero. Por las noches, los soldados irrumpían en las casas con la excusa de que estaban en rondas de vigilancia y en cuanto entraban, violaban de manera masiva y sistemática a cuanta santafereña se les cruzara, sin importar la edad. Después de 2 días, Bolívar tomó medidas para parar la barbarie. Este tipo de saqueos siempre eran permitidos por la tropa revolucionaria, porque ante las reducidas arcas con las que contaba la revolución, la manera de pagarle a su soldadesca pasaba por permitirles un botín que compensara las penurias que hubieran pasado en campaña. Se siguieron arrestos y los saqueos de los bienes de los realistas. Bolívar ordenó que se le aplicara estas medidas al cura de Zipaquirá, uno de sus principales objetivos. Había cuenta de que se había hecho con los terrenos de Hato Grande, una importante finca cuya contribución en dación en pago había acordado el cura con los Lozano y Peralta, como retribución por haberles permitido el incestuoso matrimonio entre Tadeo y Tadea. A la retirada de Bolívar, la hacienda fue saqueada por el gobierno de la Unión. El cura, sin embargo, la recuperaría un año después con la entrada de las tropas de Morillo, y finalmente la volvió a dejar abandonada en 1819, huyendo de que nuevamente se estableciera el terror bolivariano. Pablo Morillo había sido comisionado por el restituido Fernando VII para pacificar el territorio americano, es decir, para aplastar todo tipo de revolución ante la evidente pérdida de territorio por parte de España, para lo que zarpó a América con 10.000 hombres. El primer punto al que llegó Morillo fue a Isla Margarita, que Piar había dejado en cabeza de Arismendi antes de haber salido en persecución de Simón Bolívar. Allí Morillo, la verdad, llegó con ánimo conciliador. Fue recibido en un mar de lágrimas por parte de una masa de corazones contritos. Las isleñas, todas, lloraban implorando piedad por la vida de sus padres, hermanos e hijos, quienes habían participado en la revolución. Morillo, que no tenía mucho de político, decidió indultar a los rebeldes y dejar un gobierno constituido por lugartenientes suyos antes de partir hacia la Nueva Granada. Mientras tanto, en la Nueva Granada, tras haberse tomado Santa Fe de Bogotá, el siguiente encargo que le hizo a Bolívar el gobierno de la Unión fue el de tomarse también Santa Marta, uno de los más importantes reductos realistas. Sin embargo, Bolívar también precisaba la rendición de Cartagena, que aunque no era realista, tampoco quería ser gobernada desde Tunja ni desde Santa Fe. Y Bolívar necesitaba que la Nueva Granada fuera un solo bloque unido y estable que le permitiera una mayor garantía de éxito en la campaña venezolana. Así que Bolívar le escribió al gobierno de la República de Cartagena pidiéndole su rendición, a lo que naturalmente no estaban dispuestos.
Así que Bolívar también sitió a Cartagena desde el Cerro de la Popa, debilitando la ciudad y, paradójicamente, también fortaleciendo a Santa Marta. Las tropas de Morillo ya se acercaban al territorio neogranadino desde Margarita, y cuando la llegada de los europeos ya era inminente, Bolívar, como no, volvió a huir, escapando a Jamaica y dejando las condiciones precisas para que Santa Marta lo subrogara en el sitio a Cartagena. En ese momento, Cartagena ya llevaba resistiendo 2 meses y medio. Las vivencias de Bolívar, tanto en Venezuela como en Nueva Granada, con respecto de las divisiones regionalistas, habían asentado sus convicciones fuertemente centralistas y revolucionarias, propias de un fascinado por la Revolución Francesa, lo que inspiró su Carta de Jamaica, un manifiesto centralista, contradictoriamente escrito por quien venía de rendir el gobierno centralista de Santa Fe, de Nariño y de Álvarez, por medio de acciones militares drásticas en favor del federalismo que él tanto aborrecía. Ya en julio, Morillo llegó a Santa Marta. La resistencia de Cartagena se prolongó por 100 días más. Básicamente, el temor de Manuel Rodríguez Torices y de Manuel Castillo y Rada no les permitía rendirse, a pesar de que ya no había ningún tipo de ánimo popular de continuar en una rendición suicida sin alimentos. Temeroso de un ataque de su propia población desesperada, el presidente Rodríguez Torices hizo fusilar a los realistas cartageneros, purga en la que cayó incluso el presidente de Panamá. La hambruna se apoderaba de Cartagena y la gente moría en masa. El gobierno optó por jugarse la última carta. Se proclamaron parte integrante de la corona británica, esperando que los ingleses los auxiliaran con tropas, bien sea desde Jamaica o bien desde Trinidad. Sin embargo, Inglaterra rechazó el gentil ofrecimiento con el ánimo de conservar una posición oficial neutral. Los cartageneros pasaron a comerse primero las ratas, después los perros y los gatos, siguieron por el cuero de sus propias botas y cinturones. Finalmente, incluso, en los últimos días del sitio se registraron hasta episodios de canibalismo. Los cuerpos de los que fallecían eran, en últimas, una de las pocas fuentes de proteína que quedaban en la heroica. Las casas se llenaban de cadáveres insepultos, y con esto las infecciones y enfermedades agravaban la situación, hasta que finalmente la República de Cartagena se rindió. Escribía Montalvo a Sámano lo que vio en los siguientes términos: el aspecto horrible que presentó la ciudad a nuestros ojos no se puede describir exactamente. Cadáveres por las calles y casas, unos de los que acababan de morir al rigor del hambre, y otros de los que habían expirado 2 o 3 días antes, y que por ser en número considerable, parece que no hubo tiempo para sepultarlos. Otras personas próximas a fallecer de necesidad, una atmósfera sumamente corrompida que apenas permitía respirar. Nada, en fin, se dejaba notar en estos infelices habitantes sino llanto y desolación. Las tropas de Murillo repartieron alimentos y provisiones entre los inanes cartageneros, que pasaron a tener una posición decisivamente realista, que conservarían incluso unos años después de la batalla del puente de Boyacá. Los mismos pobladores asesinaron a un puñado de patriotas que quedaban, y la revolución básicamente dejó de ser una opción para la heroica. Eso sí, se estableció un tribunal de guerra, que adelantaría en 1816 juicios que acabarían con la ejecución de 9 líderes rebeldes, con cargo de traición a la patria, y responsabilizándolos además por la hambruna y la miseria de Cartagena. Mientras tanto, ya en Kingston, Bolívar conocería a uno de sus hombres de confianza, Antonio Sea, un antioqueño que tras haber participado en las conspiraciones santafereñas de 1794 había sido desterrado a la península. Allí, paradójicamente, se hizo cercano a la corte de Carlos IV, y en particular del primer ministro Manuel Godoy. Se hizo un intelectual europeo y participó de la expedición botánica. Ya en la ocupación napoleónica le apostó al bonapartismo, siendo incluso uno de los firmantes del Estatuto de Bayona. Sin embargo, tras el triunfo del ejército anglo-español en Vitoria, había salido prófugo de las represalias de Fernando VII en contra de cualquier afrancesado, y así había coincidido en Jamaica con Bolívar, quien también se encontraba prófugo. Bolívar vio en Sea un ilustrado, lejano a la soldadesca con la que venía tratando, y rápidamente lo convirtió en su mano derecha. Mientras tanto, en Venezuela, Boves moría de un lanzazo en el pecho, y su ejército continuaría al mando de un otrora soldado suyo, José Antonio Páez, quien cambió de banderas y se pasó al lado patriota.
Tras los juicios de Cartagena, en los que fue fundamental la actuación de Faustino Martínez, Morillo continuó internándose hacia el centro del país, y a la altura de Mompox recibió una noticia que habría de cambiar por completo el tono de la pacificación. En Margarita, las tropas de Arizmendi, a quien él había indultado, se habían levantado y habían aprovechado la noche para cortarle el cuello al gobierno que él había dejado. Desde Margarita pedían refuerzos que Morillo no podía prodigar sin descuidar su campaña hacia Santa Fe, que en últimas era mucho más importante en ese momento. En Antioquia y Popayán se rindieron muy rápidamente al régimen realista. El desgaste de las guerras entre liberales y jacobinos había sido demasiado, y la gente ya anhelaba volver al antiguo régimen que había sido al menos pacífico. En Santa Fe, sin embargo, las cosas eran a otro precio. La capital, sede de la Real Audiencia y domicilio del virrey, la felonía era más cara. Morillo ya no tenía ánimo de conciliar. Los eventos de Margarita lo habían hecho inmune al llanto y al arrepentimiento, así que se dio paso al régimen del terror, que estaría sumando durante 6 meses. El gobierno huyó cuanto antes para evitar enfrentar a Morillo. Sin embargo, muchos fueron sorprendidos y apresados. Teniendo éxito, apenas un Acevedo y Gómez, que terminaría sus días en Caquetá, en la selva, en una comunidad indígena, donde enfermaría y moriría al cabo de un año, y José Miguel Pey, quien terminaría siendo un general bolivariano. El presidente Fernández Madrid se llevó consigo todo el tesoro que pudo de las arcas de Bogotá. Sin embargo, fue aprehendido por las tropas realistas de Sámano en Popayán. Cuando Murillo llegó a Santa Fe, solamente quedaban realistas, bien sea por convicción o por conveniencia. Murillo, sin embargo, envió a sus lugartenientes antes de entrar él mismo, para evitar que pudiera ser conmovido por los agasajos que se le hicieran buscando indulgencia. Así que el banquete en la casa de los Lozano y Peralta, con banderas españolas de recibimiento a la pacificación, no tuvo en la mesa su principal invitado. Morillo llegó incluso disfrazado y se hizo con austeridad en el poder. Llegar a Bogotá no era lo mismo que llegar a Cartagena. En Cartagena, el pueblo muriéndose de hambre estaba ansioso por la llegada de Morillo y estaban dispuestos a colaborar. En Bogotá, en cambio, no se sabía de quién podía fiarse y de quién no. De hecho, trajo consigo al abogado colaboracionista responsable del fusilamiento de los cartageneros, a Faustino Martínez. Así, se hizo un tribunal de purificación, con la finalidad de sacar de la burocracia a cualquier sospechoso de revolucionario, y con eso garantizar que en la administración no se presentaran sorpresas indeseables para Morillo. Se hizo también el tribunal de secuestros, y así los criollos realistas que quedaron se explayaron, expropiando las propiedades de los rebeldes y los independentistas. La virulencia era tal que en los primeros días se remataban todas las posesiones que pudieran, incluyendo hasta la ropa interior de las esposas de algunos revolucionarios que se remataron a 2 pesos, quién sabe con qué fines. Murieron Francisco José de Caldas, Jorge Tadeo Lozano, Camilo Torres y Tenorio, Manuel Rodríguez Torices, Frutos Joaquín Gutiérrez, Miguel Pombo, Bernardo Álvarez, Antonio Baraya, entre otros. Tomás Tenorio, el tío de Camilo Torres, se encargaba de la Junta de Secuestros, y Feliciano Martínez de las sentencias de muerte, casi que de manera simultánea. Tenorio remataba los bienes de Antonio Villavicencio o de José María Carbonell prácticamente al mismo tiempo que eran ejecutados en la plaza pública. El último, gritando vivas al rey, probablemente esperando la compasión del verdugo. La ejecución de Jorge Tadeo Lozano, por ejemplo, trajo consigo una ávida rapiña de buitres que pretendían hacerse con los bienes del vizconde de Pastrana. En particular, miembros de la misma familia Lozano, que querían arrebatarle los bienes a la esposa sobrina del mártir santafereño. Algunos, antes de morir, solicitaban que les permitieran a sus familias conservar buena parte de sus bienes, o al menos los necesarios para subsistir, caso por ejemplo de Baraya, a cuya viuda Morillo le devolvió sus efectos. En general, Morillo trató de ser generoso con las viudas y de permitirles la subsistencia. Domingo Caicedo, para conservar el patrimonio de la familia Caicedo, juró fidelidad eterna al rey. No obstante, en los tiempos postreros del Libertador,
sería el más leal de los bolivarianos, e incluso llegó a ser por lo tanto el primer presidente civil de la República de Colombia. Al rematar los bienes de Camilo Torres, se llevaron la sorpresa de que no había bienes de Camilo Torres. Todo había sido saqueado por las tropas de Bolívar en los eventos de 1814. Tampoco había bienes de los otros intelectuales que hicieron parte de la conspiración 20 Juliera, como Francisco José de Caldas o Joaquín Camacho. Antonio Nariño se salvó de la purga por el hecho de haber sido apresado en 1814 y haber sido enviado a prisión por enésima vez. Sus bienes se le dejaron a su hijo Gregorio, quien en últimas había sido el más fiel de los realistas. José María Castelló y Rada tuvo mejor suerte que su hermano Manuel, quien sí fue fusilado en Cartagena. Según las malas lenguas de la historia, las artes amatorias de su esposa, otorgadas a Morillo, le valieron el perdón. Morillo pretendía darle un golpe directo a toda la clase oligarca insurrecta. En total, 125 personas de la oligarquía santafereña perecieron por sentencia firmada por Morillo. Más adelante, 31 más fueron ejecutadas por sentencia de Sámano. Con esto también, Morillo dejaba el virreinato desprovisto de una clase intelectual. Creía Morillo que la revolución no podía hacerse sin intelectuales, aunque los hechos finalmente no le darían exactamente la razón. Sin entenderlo, Morillo, que apenas estaba alfabetizado y que no tenía compromisos políticos muy definidos, erradicó el pensamiento liberal del conflicto en la Nueva Granada, dejando solo dos opciones, los serviles y los jacobinos. Con todo, en el régimen del terror hubo un número importante de indultos. Incluso Morillo llegó a reversar algunas sentencias de muerte ya redactadas por Faustino Martínez. Y en todo caso, los mártires siempre tuvieron derecho a un proceso con un defensor y con recursos jurídicos. Si bien la élite fue la que sufrió las ejecuciones, la economía estaba destrozada. Así que se obligó a los campesinos a trabajar forzadamente en durísimas jornadas para aumentar la producción, cuando no a desplazarse de su lugar de origen para construir vías o para trabajar en minas. Debía sostenerse un ejército considerable que debía no solo controlar el territorio, sino además desplazarse a la Capitanía General de Venezuela. Unos cuantos rebeldes, como Santander y Serviés, lograron refugiarse en Casanare. Otros fueron sorprendidos y ejecutados en el intento. Caso, por ejemplo, de Frutos Joaquín Gutiérrez, quien moriría en Pore. Pasados los 6 meses de la intensa purga, aun cuando el virreinato se dejó en cabeza de Montalvo en Cartagena y el ejército en Sámano, el cabildo se restableció con criollos, así como la burocracia de las instituciones excepcionales que estableció Murillo. Las acciones de Murillo despertaban como reacción la aparición de diferentes guerrillas antiespañolas que se desplegaban por el territorio. Fueron importantes los Almeidas, venidos de una familia de la élite que se encontraba amenazada por estar en el foco de las ejecuciones de la pacificación. Al final, también fueron a dar en Casanare, a convivir con el resto de las guerrillas que para entonces pululaban en ese territorio. Entretanto, en las mazmorras de Cádiz, moría el precursor, Francisco de Miranda, lamentándose porque el primer eslabón de las cadenas que lo ataron hasta el final de sus días hubiera sido forjado por sus paisanos, refiriéndose, por supuesto, a Bolívar. Por otra parte, las tropas venezolanas se habían reagrupado en Margarita. A Arismendi se le había sumado Bolívar con la reforzada tropa de los caudillos que lo reconocían como líder supremo. Incluso lo llegó a reconocer Piar, muy a pesar de los desencuentros que habían tenido en el Caribe con razón del tesoro. Con todo, Bolívar se cuidó de no dejarle demasiado poder. Rápidamente, depusieron toda la resistencia realista que quedaba en la isla. Mariño y Piar tuvieron la misión de ir a reclutar tropa, y Bolívar ya en este punto sabía que su misión se tenía que centrar en unificar todas las diferentes guerrillas que se encontraban dispersas y organizarlos en un solo ejército regular con una comandancia única y una jerarquía disciplinada. En este punto es cuando se dio la famosa abolición de la esclavitud con la que Bolívar le cumplía petición. No obstante, la recepción por parte de los esclavos fue mínima. El siguiente movimiento de Bolívar era tomar Ocumare. Sin embargo, los muy bien fundados rumores de que Bolívar abandonaría nuevamente la tropa malograron el golpe. Sin Bolívar a la cabeza, Gregor MacGregor logró derrotar a una tropa realista, abriéndole paso a Bolívar hacia Caracas. Finalmente, unieron las tropas con las que había conseguido Piar
y tomaron rumbo a Barcelona para hacer lo propio con Mariño. Sin embargo, en Los Cayos, Haití, un caudillo no estuvo presente y aún consideraba a Bolívar un dictador y un cobarde, José Francisco Bermúdez, quien impidió su avance y lo amenazó con un sable frente a una multitud enardecida que compartía sus mismas apreciaciones. Bolívar nuevamente salió fugitivo a Haití, donde Petion le encomendó un nuevo regimiento de negros con el que volver nuevamente reforzado a Venezuela. De nuevo en tierra firme, convocó en Barcelona a los otros líderes revolucionarios. Sin embargo, Mariño y Piar estaban a lo suyo, así que no le hicieron caso. Piar estaba ocupado haciéndose con las misiones indígenas en Guayana, así que, si la montaña no va a Mahoma, Bolívar se trasladó a Guayana para reforzar a Piar, a donde acudieron Mariño y Bermúdez para unificar la estructura de mando. Después de que Morillo hubiera dejado Santa Fe, continuó su proceso de pacificación junto con Faustino Martínez. Pasaron por Chocontá, Tunja y Sogamoso. En todas esas poblaciones emitieron las respectivas sentencias de muerte y secuestraron los bienes que consideraron pertinentes. Al llegar a Venezuela, reversó la manumisión decretada por Bolívar, y con esto puso en contra a una importante masa de esclavos que hacía parte de la composición demográfica venezolana con una participación importante. Mientras, Bolívar continuaba en Guayana con Piar, y en Carúpano, Mariño instauró un congreso paralelo en el que restablecía la constitución de los Estados Unidos de Venezuela. Así, Bolívar dejaba de ser presidente para ser un miembro más dentro de un triunvirato de gobierno, y también le arrebataban la comandancia del ejército para entregársela a Mariño. Una suerte de golpe de Estado que se dio para disgusto de Bolívar por iniciativa del cura Cortés de Madariaga y con participación de Francisco Antonio Sea. Sin embargo, en poco tiempo Mariño fue derrotado por Morillo en Isla Margarita, a pesar de que por la premura del tiempo tampoco logró Morillo hacerse con la isla. De tal suerte que el ejército volvió a la cabeza de Bolívar, que abolió los decretos que habían sido dictados en Carúpano. Solo se conservan dos medidas de las que fueron dictadas entonces: las estrellas en la bandera venezolana, rezago federalista, y el nombre oficial de Margarita como Nueva Esparta. En Guayana, Bolívar y Piar habían logrado rendir a todos los habitantes del Orinoco hasta Angostura. La estrategia de Piar fue hacerse con las misiones indígenas y encarcelar a los monjes catalanes que las dirigían. Así, pararon el suministro de alimentos a las ciudades. En Angostura y Guayana la Vieja no había fuentes de alimento. Recordando lo que había ocurrido en Cartagena, se comieron a los caballos, los perros, los gatos y las ratas, hasta que finalmente el hambre los llevó a enfrentar a Piar en una posición especialmente desfavorable. Piar los emboscó y los diezmó rápidamente, dejando desprotegidas e incluso deshabitadas a las ciudades que fueron tomadas con facilidad. Los religiosos fueron degollados, decapitados y sus cuerpos incinerados. Los indígenas fueron reclutados por el ejército patriota. Las bestias y los bienes de valor de los indígenas fueron vendidos para con eso financiar un poco de la deuda por armas que había contraído el gobierno con los contrabandistas ingleses. Pocos años después se eliminarían las tierras colectivas indígenas y los indígenas pasarían a la absoluta precariedad. Así, los patriotas se hicieron con la plaza más importante hasta entonces, Guayana. Sin embargo, Bolívar despojó de toda gloria a Piar, dejando el territorio en control de Bermúdez y en cabeza suya propia. Piar empezó a manifestar su descontento con la actitud tiránica de Bolívar. En últimas, llevaba años buscando un juicio militar en contra de Bolívar por cobardía y por alta traición. Así, Bolívar se adelantó y le hizo un juicio amañado que garantizara la condena de Piar. Piar, antes de ser fusilado, intentó sobornar a sus verdugos con los últimos recursos que le habían quedado del botín del pirata Bianchi, del que ya hablamos hace un momento. Bermúdez, que venía de haber humillado públicamente a Bolívar, tenía muy claro quién era el siguiente. Así que solicitó el traslado y se fue a Margarita, mientras Bolívar quedaba como comandante único, con la buena fortuna de ser reforzado por las tropas de Llaneros de Páez, que dominaban ya Apure. Mientras tanto, en la Nueva Granada, el gobierno realista iba creciendo en impopularidad.
Fue fundamental la ejecución firmada por Sámano de una espía patriota, que pasó a engrosar la lista de las ejecuciones del terror, Policarpa Salabarrieta. Esto fue tomado por la población en general como un acto totalmente desproporcionado y reprochable. No obstante, la actitud conciliadora que había mostrado Montalvo no era de buen recibo en la península, por lo que, en contracorriente de cualquier conveniencia política, nombraron a Sámano, el encargado del terror, como el nuevo virrey. Por su parte, en Venezuela, en los últimos años la aplicación del decreto de guerra-muerte seguía en pie, y le había valido últimamente la muerte de a 2000 personas más civiles, con el único cargo de haber nacido en la península o en Canarias. El traslado de tropas de Morillo hacia Venezuela había dejado a Casanare prácticamente libre, así que Bolívar comisionó a Santander para que se traslade allí para organizar a las guerrillas existentes y utilizar esa plaza como el punto de invasión de la Nueva Granada. Los constantes reveses que había tenido Bolívar en Caracas, Valencia o Barcelona habían convencido a Bolívar de que tenía que acuartelarse en una plaza que resultara más amable de lo que era su actual centro de operaciones en la ribera del Orinoco, que a su vez le permitiera obtener más recursos y tener un mayor control territorial. Así que la campaña cambió de dirección y apuntó a la Nueva Granada. Casanare era el punto de partida. Su ubicación lo situaba en el camino entre Angostura y Bogotá. Tampoco es que fuera una estrategia nueva. Desde hace 2 años atrás se venía barajando entre los caudillos revolucionarios, pero las condiciones no habían estado dadas antes con la tropa de Morillo en el territorio de la Nueva Granada. Esta era la oportunidad. Por otra parte, los triunfos de San Martín en el sur eran todas condiciones favorables para apuntar a la Nueva Granada, que se encontraba más o menos desprotegida. A Páez, en cualquier caso, no le gustó que se comisionara a Santander. En últimas, él ambicionaba hacerse con esas misiones indígenas. En últimas, tomarse las misiones indígenas de Guayana había significado el viraje más significativo y más favorable para la revolución, con todo y que Piar terminara fusilado. Así fue ese el punto en el que empezaron a granjearse claramente las diferencias entre Páez y Santander, que posteriormente, en 1830, llevaría al desmembramiento del proyecto colombiano. Casanare había sido tomado por Bolívar como parte del territorio venezolano en la campaña Admirable en 1813. Sin embargo, Santander, para asegurarse su control único del territorio, reversó esta medida y volvió a reconocer a Casanare como territorio neogranadino, tal y como había sido históricamente en tiempos virreinales. En el Caribe no faltaba movimiento. Las relaciones de Jamaica se hacían exclusivamente con Cartagena, consolidada ya como plaza indiscutiblemente realista, por lo que desde Jamaica no se veía con buenos ojos a la insurgencia. La inestabilidad política era, en últimas, una amenaza para la estabilidad del comercio. Tanto así que las autoridades de Jamaica llegaron a solicitar permiso en Londres para enviar tropas que defendieran a Panamá de una posible invasión por parte de rebeldes, quienes se dice llegarían desde Haití. Sin embargo, no hubo autorización. Si bien la banca británica y la burguesía capitalista en Inglaterra apoyaban a la revolución, la posición de la corona siempre fue de neutralidad. En México, el pirata francés Louis Ogui, que para entonces hacía de burócrata, era generoso con las licencias a piratas británicos y estadounidenses, generando un malestar en la zona y, muchas veces, un apoyo soterrado a los rebeldes neogranadinos y venezolanos. El cura Cortés de Madariaga había abandonado Venezuela después del fallido Congreso o Congresillo de Cariaco, aquel en el que se le había dado el golpe de Estado a Bolívar, por lo que se había apostado en Jamaica. Allí, simulando una supuesta representación de los gobiernos de Chile y de Buenos Aires, autorizó al pirata Ogui para que sometiera a Panamá, quien se ve que estaba aburrido de firmar papeles y no dudó en tomarse providencia para preparar desde allí la invasión. Allí fue reforzado por Gregor MacGregor, quien volvía desde Londres con más tropas inglesas que habían sido pedidas por Bolívar. Conjuntamente se tomaron Portobelo. No obstante, de allí fueron expulsados por los locales al muy poco tiempo de haber tomado la posición.
Este ataque desde el occidente hacía que el virreinato tuviera que cuidarse por dos flancos, dejando aún más vulnerable al altiplano cundiboyacense resguardado por la tercera división al mando de José María Barreiro. Barreiro, consciente de la vulnerabilidad que le representaba que los rebeldes tuvieran la posición de Casanare, intentó atacar. Sin embargo, las tropas de Santander se ocultaron y se limitaron a matar a los caballos y a atacar las provisiones del propio Barreiro, que quedó debilitado y con la necesidad de volver a Boyacá, y desde allí esperar la inminente incursión patriota, desde algún punto impredecible a lo largo de la cordillera, desde la cual atacarían. Las atrocidades seguían a la orden del día, y así el cura Ignacio Mariño, capellán de los ejércitos de Bolívar y el responsable de engrosar las tropas guerrilleras en Casanare desde 1813, descubrió a 18 elementos de los ejércitos realistas en los llanos e hizo asfixiarlos dentro de bolsas de cuero, según él, para con eso evitar el derramamiento de sangre. Los meses entre mayo y agosto de 1819 fueron de lluvia constante. El territorio en el que se movía la tropa de Bolívar prácticamente eran pantanos, donde proliferaban babillas, caimanes y todo tipo de enfermedades propias de las regiones húmedas. Le costó a Bolívar llegar hasta Guasdualito y allí se reunió con Páez, que estaba hasta entonces encargado de mantener cierta paz en Apure. La instrucción de Bolívar fue que Páez se dirigiera al norte, como si pretendiera atacar Cúcuta, maniobra de distracción que tenía por objeto mantener ocupados a los hombres de Morillo, para que con eso no reforzaran el ejército de Barreiro. En Tame estaba Santander esperando a Bolívar, así que finalmente en Pore establecieron la tropa. Para escoger el punto por el que cruzarían, enviaron expediciones de espías. Reinald Sasmayud, por ejemplo, francés, fue capturado por las tropas de Barreiro y fusilado. Sin embargo, lograrían con otras misiones hacerse con la información que necesitaban para determinar que el cruce se hiciera por ese páramo de Pisba. Se aprestaron a cruzar el páramo, en cuyo trayecto más de 100 hombres murieron de hipotermia. Descendieron hacia Socha, donde se aprovisionaron de caballos, recursos y reclutas. Sublet, Anzoátegui y Santander, los nombres que brillarían en la campaña, habían coordinado de la mejor forma que podían el paso de los Andes, de manera muy ordenada, a pesar de los sufrimientos que pasó la tropa. En Boyacá, la población era colaboracionista con los revolucionarios, al mismo tiempo que se presentaban hostiles con los realistas. Por ejemplo, la harina que entregaban para la manutención de estos últimos, la entregaban llena de vidrios y de piedras, haciendo muy difícil que la tropa tuviese una buena alimentación. Los únicos que apoyaban las tropas del rey en la zona eran los indígenas, quienes incluso tomaban presos a los patriotas. Mientras tanto, en Venezuela, Arismendi, que se encontraba preso por decisión de un consejo de guerra, movió influencias entre la tropa venezolana y logró su libertad, que usó para darle un golpe de estado a Sea, quien había sido designado vicepresidente, poniéndose a sí mismo al mando, y quitándole a Sea un peso que en realidad no le interesaba. Sea ya estaba harto de las vicisitudes de la guerra y anhelaba volver a Europa, y rehacer su vida con su esposa y con su hija, por lo que Sea renunció de muy buena gana ante la liberación de Arismendi, solicitando que se lo comisionara nuevamente como agente en Europa. Volviendo a la Nueva Granada, en Gámeza, se batieron por primera vez contra Barreiro. Antes del enfrentamiento, las tropas de Bolívar capturaron a 30 realistas a los que pasaron a cuchillo. Sin embargo, tras la batalla, en la que, a pesar de una aplastante ventaja numérica por parte de los patriotas, ganaron los realistas, fusilaron a 34 patriotas capturados para equilibrar las cargas. Al término, Bolívar decidió que las tropas patriotas descansaran a la espera de que llegara la legión británica para reforzar la posición. Barreiro, por su parte, mandó que se le trajeran refuerzos desde el Socorro. Sin embargo, en Charalá, una guerrilla le cerró el paso con machetes en una operación kamikaze. Prácticamente no tenían armas de fuego. El resultado, una masacre de un ejército irregular, aproximadamente 300 muertos, e incluso se llegaron a atacar a los civiles que se habían refugiado en la iglesia. Este sacrificio implicó que el ejército realista no pudiera reforzarse hasta llegado el 7 de agosto. Cuando Bolívar se decidió a tomar Paipa, Barreiro le cerró el paso en la hacienda conocida como el Pantano de Vargas. Nuevamente la diferencia numérica entre ambas tropas era notoria.
No obstante, la ventaja que había obtenido Barreiro se basaba en la altura de su posición. Si se hubiera resuelto el combate en una jornada, la victoria hubiera sido necesariamente real. Sin embargo, la lluvia y la noche jugaron a favor de Bolívar, permitiéndole al ejército rebelde cambiar de estrategia. Los coroneles Juan José Rondón, colombiano, y Lucas Carvajal, venezolano, lograron acorralar a la infantería y a la caballería realista, permitiéndole al batallón Rifles al mando de Rooke equilibrar los daños en el ejército realista en una confrontación que estaba prácticamente perdida para los patriotas. Tras la jornada, Barreiro volvió a Paipa y Bolívar a Bonza. Sin embargo, con una hábil maniobra de distracción por parte de Bolívar, los patriotas lograron hacerse con Tunja, prácticamente desprotegida. Toda la tropa tunjana se había enviado para reforzar las tropas de Barreiro. Esta pérdida de la posición por parte de Barreiro lo hizo darse cuenta que tenía que viajar al sur cuanto antes para defender Santa Fe. Bolívar hizo lo propio y a la altura del río Teatinos ambos ejércitos se encontraron. Primero fueron Rifles quienes se enfrentaron a Barreiro, que pronto quedó emboscado por los dos flancos dirigidos por Santander y por Anzoátegui. Los realistas, desorientados ante el abandono por parte de la caballería, resultaron rindiéndose. Bolívar apenas sufrió 13 bajas. Los realistas se dice que perdieron 100, sin embargo puede que hayan sido muchos menos. La disputa fue un chispazo rápido y quirúrgico por parte del ejército rebelde. Bolívar ni siquiera estuvo presente en la batalla. Se reuniría después con los comandantes victoriosos en Chocontá, mientras las tropas de Santander aún perseguían a los oficiales que se encontraban en retirada, a quienes capturó a la altura de Venta Quemada. Cuando le presentaron a Bolívar los capturados, entre ellos el propio Barreiro, Bolívar encontró un rostro conocido: Francisco Fernández Binoni, aquel preso sublevado en Puerto Cabello en 1812, que determinó la primera vergonzosa derrota de Bolívar dentro de la mala racha ya relatada. Bolívar lo mandó colgar inmediatamente, aunque, también hay que decirlo, no se ordenaron más ejecuciones en el campo de batalla. Está claro que el Bolívar de 1819 ya no era el mismo Bolívar de la Guerra Muerte, y ahora se entendía a sí mismo más como un estadista de lo que lo hubiera hecho nunca. En general, la campaña de la Nueva Granada se dio con buena ventaja para los patriotas. Regularmente, en las batallas, doblaban en número a los realistas. Los realistas tenían mejores armas. Sin embargo, la munición era escasa y prácticamente se gastó toda entre Gámeza y la primera jornada del Pantano de Vargas. Por eso, la resolución del Pantano, así como la batalla del Puente de Boyacá, se resolvieron con lanzas y sables, estando mejor preparadas para la batalla cuerpo a cuerpo las tropas bolivarianas. El invierno, que nunca cesó en toda la campaña, afectó a las tropas bolivarianas, muchas que iban desnudas, enfermando a buena parte de la tropa y causando la muerte de algunos. Sin embargo, mientras Bolívar podía reforzarse con la ley marcial impuesta en Boyacá, las tropas de Barreiro, por causa de la misma lluvia, perdieron una cantidad importante de pólvora y de municiones que terminaron cambiando la naturaleza del combate y poniéndolos en desventaja. La inferioridad numérica y el haber perdido buena parte de la munición hizo que Barreiro tuviera que adoptar una posición defensiva, frente a la cual las tropas revolucionarias fueron mucho más capaces, sabiendo que la extensión y la regularidad del territorio les permitirían sorprender en la ofensiva como efectivamente lograron hacer, sumado a que las diferentes explosiones en distintos flancos fueron determinantes en que no pudieran concentrarse las tropas realistas. En la madrugada del 9 de agosto se conoció en Bogotá la noticia: Barreiro había sido derrotado. Sámano salió huyendo hacia Mariquita con rumbo a Cartagena, de donde zarparía con el tesoro que había logrado sacar de Bogotá para complicar al nuevo gobierno. Lo que quedó de tesoro nuevamente se esfumó entre los mandos medios. Ya en horas de la mañana, Bogotá era una ciudad fantasma. Los realistas, que eran la mayoría de los habitantes, funcionarios y comerciantes principalmente, habían huido con lo que habían podido. Nadie quería repetir los eventos de la incursión bolivariana de 1814. Los saqueos, las ejecuciones extrajudiciales, las violaciones masivas. Hasta los funcionarios de las cárceles los abandonaron, dándose una fuga de presos con la que comenzarían unos primeros saqueos que luego continuarían las tropas bolivarianas. Si bien Bolívar se presentó inicialmente solo en la ciudad, a la llegada de sus tropas tenían un buen número de casas deshabitadas que ir saqueando. Los funcionarios que se habían dejado encargados de la Junta de Secuestros de Morillo habían sido particularmente meticulosos, y dada la cantidad de procesos que llevaban,
en una época en la que se convirtió en una táctica de rencillas de vecinos ir a denunciar al que le caía mal. Los procesos se habían ido acumulando y muchos aún no tenían resolución. Con el cambio de gobierno, las instituciones del régimen del terror fueron subrogadas por unas nuevas con el mismo espíritu, pero administradas por el otro lado del conflicto. Así, pasaron de ser subordinados de Sámano a ser subordinados de Santander, todos aquellos que decidían sobre los bienes de los bogotanos. De Tomás Tenorio se pasó a Vicente Azuero, y del mismo modo se adelantó una nueva purga ideológica, y se establecieron medidas de represión y de censura contra todos los que contradecían la ideología que se había acabado de imponer como dominante. Nuevamente se sometió a trabajos forzados a la clase trabajadora para sostener a una nueva tropa. Sin mucha dificultad se rindieron Antioquia, Chocó, Cauca, Socorro. Ya en ese momento había muy poca resistencia al bolivarianismo, y de haberla era mejor guardársela para sí mismo, no manifestarla. Faustino Martínez, el abogado preferido de Morillo, pasó a ser un objetivo militar de José María Córdoba. Sin embargo, logró escapar con vida y migrar hacia La Habana. Morillo esperaba contraatacar, pero para eso requería del refuerzo de tropas desde la península, refuerzos que nunca llegaron por el golpe del Riego en contra de Fernando VII. Los oficiales capturados el 7 de agosto fueron ejecutados a sangre fría en octubre por orden de Santander, muchos despedazados a sablazos, después de más descargas de munición de las que podían permitirse. Esto se hizo en realidad para escarmentar a Bogotá, que por medio del terror debía acatar a un gobierno al que aún le guardaba recelo desde 1814, y de quienes Bolívar y sus lugartenientes también desconfiaban. Esta actuación criminal de Santander no mereció ninguna censura por parte de Bolívar, todo lo contrario. La ejecución de prisioneros de guerra fue vista con buenos ojos por parte de Bolívar y de su cúpula. El mismo día, mientras se masacraba a los presos en Bogotá, MacGregor, que aún no recibía compensación desde su ataque a Portobelo, optó por que sus tropas saquearan Riohacha, para que se repartieran los bienes de los indígenas. Antes de partir de América, Sea redactó la Ley Fundamental de la República de Colombia, donde le daba vida jurídica a la unión personal entre la Capitanía General de Venezuela, la Presidencia de Quito y el nuevo Reino de Granada, aun cuando en el Congreso de Angostura no hubo prácticamente más neogranadinos que él mismo, a su vez que no había un solo ecuatoriano. Se prometió que ambos países debían referendar su inserción a la República de Colombia. Sin embargo, esa promesa jamás se cumplió, siendo adheridos tanto la Nueva Granada como Ecuador por la sola voluntad unilateral por parte del ejército bolivariano, es decir, de los venezolanos. En Angostura, el discurso de Bolívar adelantó el talante del gobierno que pretendía formar, y que fue impuesto en Bolivia un poco más de un lustro después, con una presidencia vitalicia y hereditaria, así como la constitución de un cuarto poder denominado moral, que debería equilibrar las cargas del poder ejecutivo, legislativo y judicial, haciendo un abrebocas de esa muy creativa constitución boliviana que en el momento en el que se pretendió imponer en contra de los intereses de los habitantes de Colombia, llevó a su desmembramiento en 1830. Como siempre, agradezco particularmente a quienes se quedaron a ver todo el video. Mucho más a quienes disfruten del contenido y deseen retribuir con un like, una suscripción o un comentario que le den más visibilidad al canal. Este canal está creciendo y está creciendo gracias a ustedes, y es muy importante que YouTube le pueda dar mayor cobertura a esto que se está haciendo. Aún quedan 2 videos más sobre esta temática bolivariana, que espero no se esté haciendo larga para ustedes. Y en cualquier caso, pues este proyecto es debido a sus seguidores, cuya audiencia yo valoro de una manera muy, pero muy significativa. Así que muchas gracias. Nos vemos la próxima. Hasta luego.